Hola, bueno, vamos a comenzar con esta primera introducción a la perspectiva filosófica pedagógico 1. Recuerden que ustedes están comenzando el profesorado de instrumento. Dentro del profesorado de instrumento y dentro de vendría a ser el campo de la fundamentación tienen la perspectiva filopedagógico didáctica 1, que es esta, la perspectiva pedagógico didáctica 1, que la tienen con otra profesora, la perspectiva sociopolítica y la práctica docente 1 y la materia de psicología. Estas materias forman parte del campo de la fundamentación y forman parte del profesorado de instrumento. Por otro lado, tienen las materias específicas. Bien, para comenzar a trabajar todo lo que tenga que ver con esta materia, con esta perspectiva, donde involucra la cuestión filosófica y pedagógica, una de las cuestiones importantes es pensar ¿qué es la filosofía? Y en principio podemos decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Si nosotros haríamos una encuesta a alumnos de la secundaria que están terminando la secundaria o mismo a ustedes que están iniciando el nivel superior, la gran mayoría dice es la madre de todas las ciencias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que desde la filosofía nacen y surgen las diferentes disciplinas. Una de ellas, la música. Y ahora en un ratito vamos a ver por qué. Podemos decir en principio que la filosofía es el amor por la sabiduría. La sabiduría que está vinculada con ¿qué cuestión? Con algo muy importante para ustedes que van a ser futuros docentes, que es el tema del conocimiento y el tema del aprendizaje. Y nosotros vamos a ir enfocándonos para el lado del aprendizaje. Seguramente ustedes habrán visto el video que yo les dejé, donde estaba vinculado la música con la filosofía. Es un video introductorio, ¿no? La música de las esferas, en donde se pueden ver diferentes cuestiones que ustedes habrán tomado apuntes y yo recalco algunas cuestiones ejes para que tengamos en cuenta. Una de ellas es la importancia de Pitágoras. Pitágoras es muy importante para todo lo que tenga que ver con la filosofía antigua y para lo que tiene que ver con la música en particular. Por las cuestiones mismas que se marcan en el video podemos observar cómo Pitágoras hace una combinación entre lo que tiene que ver con el sonido y con la armonía. Y de ahí podemos decir que en la Edad Antigua surge la primera definición de música, donde dice que la música es el arte de combinar los sonidos, que seguramente ustedes lo estudiarán en las otras áreas, en las otras disciplinas. Dentro de ese mismo video podemos ver cómo se toma Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos antiguos que nosotros también vamos a estudiar, es muy importante. Nació en el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Es un filósofo que tiene en cuenta todo lo que tenga que ver con la ética, con la moral, y en este caso nos da para pensar dos cuestiones muy importantes. Una que es la cuestión del silencio, y otra que es la cuestión de crítica. ¿En relación a qué? A la música y a la cuestión filosófica, ¿no? Tanto la música como la filosofía podemos ver que estos dos elementos de silencio y de crítica en el sentido de cómo buscar la sabiduría o buscar el fin último de las cosas, es muy importante porque se encuentra lo que los filósofos antiguos o los presocráticos llamaban o nombraban, que es el arché. El arché es el principio original de donde surgen todas las cosas. Después nombra a Platón, donde también se observan diferentes cuestiones, a Kepler, y una cosa muy importante que creo que tiene un vínculo y hay una relación entre lo que tiene que ver con la música y la filosofía, es que ambas tienen un carácter o tienden a ser universalistas. Y dentro de esa cuestión que tiende a la universalidad podemos encontrar estas cuestiones. Primero, forma al ser humano. Tanto el que estudia música como el que estudia filosofía o aquella persona que va en búsqueda de conocimiento de sí mismo, o en el caso de ustedes ahora que están formándose como futuros docentes, la música
tiene que llevar a qué cosa, a que ustedes reeduquen lo que en la filosofía medieval se va a llamar el oído metafísico. ¿Qué es el oído metafísico? Aprender a escuchar. Después, por otro lado, podemos encontrar 4 palabras muy importantes que están vinculadas con este tema de la búsqueda y que hace referencia a algo que tiene que ver con el norte, sur, este y oeste de la estética, ¿no? Recuerden que nosotros estamos comenzando, introduciéndonos a todo lo que tenga que ver con la filosofía vinculada a la parte estética, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones importantes es la búsqueda de la armonía. Y esta búsqueda de la armonía nosotros lo vamos a ver en cada uno de los filósofos que vayamos trabajando durante el año. Entonces, por un lado tenemos la búsqueda de la armonía, por otro lado tenemos la búsqueda de la belleza, por otro lado tenemos la búsqueda de la verdad y por último tenemos la búsqueda de la bondad. Estos 4 ejes, norte, sur, este, oeste, son los que también acompañan al rol docente, en el caso de ustedes, profesor de instrumentos en los diferentes lugares de trabajo. Otra de las cuestiones que me parece importante poder nombrar del video que se presenta es que el ser humano, hay una vinculación, una cuestión que se va vibrando entre el sonido y el ritmo. El sonido y el ritmo, que son características importantes en las cuales en el ser humano a lo largo de su vida se van manifestando, y la música, en el caso de ustedes que se están formando, es muy importante por ese lado. Y otra de las cuestiones, ¿no?, importantes que nombra ahí en el video es la música como una influencia. ¿Influencia qué cosa? Al psiquismo y a la mente. La mente entendida como armonía. Esto también es algo muy importante. Y la belleza entendida como la belleza como la búsqueda interna, es decir, la búsqueda interna que va a realizar, si hablamos de una cuestión estética, el contemplador, o la búsqueda interna que va a realizar el músico, que vendría a ser el creador de determinada obra artística, de determinada cuestión musical, de determinada cuestión plástica o de determinada cuestión teatral, entre otras cosas. Entonces, la cuestión de la belleza desde el punto de vista filosófico está pensado desde la búsqueda interna, como también los filósofos medievales decían, hay que realizar un intus legere, es decir, hay que realizar una lectura interior cada uno de nosotros para poder pensar en el más allá, no, para poder pensar de qué manera puedo afrontar hacia afuera, pero primero me tengo que releer, tengo que hacer una relectura de las cuestiones que nos están pasando. Otra cuestión importante que considero en el video es lo que tiene que ver con la ética y la estética. Que la ética y la estética están equilibrados en armonía. ¿Por qué? Ustedes piensen por un lado que la estética, como disciplina autónoma y como rama de la filosofía, se da en la Edad Moderna con un filósofo y artista contemporáneo que se llama Baumgarten. Él es el primero que de alguna manera le da el encuadre a todo lo que tenga que ver con la estética, y plantea esto, ¿no?, la estética vinculado con el concepto que les venía nombrando anteriormente de belleza y con el concepto de verdad por un lado. Cuando llegue su momento también vamos a estudiar eso, pero además la estética, que está vinculada con la armonía, también está vinculada con la ética. Y la ética es otra rama de la filosofía, como yo se lo mencioné hace unos minutos. Tiene que ver justamente con la ética, nace de uno de los filósofos antiguos, Aristóteles, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento, pero de forma universal, es decir, qué parámetros podemos establecer, y pensándonos nosotros, ustedes como futuros docentes, qué parámetros tenemos que establecer en nuestras clases para de alguna manera poder dar la clase de instrumento y la clase de música.
Es así como una de las herramientas pedagógicas que utilizamos dentro de las clases son los planes de clase. Y si utilizamos aulas virtuales, son los guiones de clase. Eso es algo muy importante. Y otra de las cuestiones importantes, yo lo nombré anteriormente, Pitágoras, decía que primero hay que comenzar a escuchar. Por eso yo dije, hay que desarrollar el oído metafísico. Ese oído que me permite escuchar e ir más allá de lo que estoy viendo. Y más allá de lo que estoy viendo está vinculado con el concepto de observar, que es otra de las cuestiones importantes en filosofía. En filosofía hay que aprender a observar. No solamente hay que ver, sino que hay que observar. Y en el observar vemos la peculiaridad de la cosa que quiero llevar a cabo. Y a su vez, y por supuesto que la música está vinculada con el concepto de salud. Recuerden ustedes que en la Edad Antigua se le daba mucho lugar a todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con el entrenamiento físico, pero también con la cuestión intelectual, y dentro de las cuestiones intelectuales entraba la música. ¿Por qué? Porque entre la música y la filosofía se produce la salud, en donde se da una armonía y un orden en la persona. Por eso uno de los representantes, otro de los representantes en la antigua muy importante es Platón, donde decía, entre otras cosas, ¿no? La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y de ahí que resulta que, si bien Platón es el fundador de lo que actualmente se conoce como la educación física, además de ser el fundador de eso, ponía énfasis en qué cosa, en las cuestiones intelectuales, en las cuestiones, por decirlo de alguna manera, pedagógicas, si bien en su momento no existía todavía la pedagogía, pero también en las cuestiones que estaban vinculadas con el orden, y dentro del orden habla de este concepto de música. Y otra de las cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el concepto de estética es pensar a la música como un acto exterior. Es decir, esto que yo estoy haciendo como artista, esta lectura interior que estoy haciendo, este desarrollo del oído metafísico, ¿de qué manera va a afectar al contemplador? Y acá paso a tener en cuenta otros dos conceptos importantes en filosofía, que es el paso de el acto a la potencia. En acto puede ser que soy artista, y en potencia es lo que yo puedo llegar a ser. Soy artista, pienso, elaboro, construyo determinada cosa, y en potencia puedo llegar a ser comunicador. Y ahí podemos observar, y de esta manera ensamblamos lo que ustedes estuvieron viendo el video con lo que plantea Jaspers. Jasper, que es una de las cosas que ustedes tenían que leer, el capítulo 1 y 2 de un libro que se llama La Filosofía. Es un filósofo contemporáneo que murió relativamente hace muy poco, en el año 1969. Es existencialista, además de ser filósofo, fue médico psiquiatra, e impulsó toda una corriente dentro de la filosofía que es importante y hay que tener en cuenta. Me parece que una de las cuestiones para poder hilar lo del video que ustedes estuvieron observando con este filósofo es el tema de la comunicación, que él lo presenta en el capítulo 2. Es muy importante en la filosofía la comunicación, es muy importante en la música el concepto de comunicación, es muy importante la comunicación en nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, desde el punto de vista pedagógico, no hay aprendizaje. Y en el caso de la filosofía, si no hay comunicación, es algo inerte. Y el fin de la filosofía justamente no tiene que ver con eso. Bueno, hasta acá, esta clase la voy a hacer en dos partes. Hasta acá la primera parte, donde está vinculado. Es una introducción a todo lo que tenga que ver con lo que estuvieron viendo en el video y a lo que se inicia con filosofía. Y ahora corto este video acá y vamos a iniciar la segunda parte introduciéndonos en el filósofo Jaspers.